viven de manera autónoma, independiente. Esto no significa que tomen medicamentos, que utilicen algún bastón, que vivan con sus familias, pero lo que significa es que se pueden valer por sí mismos. Mira, Diego, yo tengo un papá que tiene 84 años, que era un hombre brillante, un hombre que hablaba 10 idiomas, empresario, innovador, y hoy lo ves tristemente totalmente deprimido. Fue un hombre que se retiró a los 40 años. Y las personas que se llevan mal con su propio envejecimiento viven menos. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente-cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos. Bienvenidos a Las 3 R's, un episodio más donde hablaremos de cómo renovar, resetear y reparar nuestro cuerpo en esta mente con un invitado muy especial, Diego Bernardini. Es un gran académico, doctor, profesor, conferencista internacional y líder de la nueva longevidad. Es creador de la comunidad Aprendizaje de la Segunda Mitad, donde se enfoca en acompañar a personas a partir de los 50 años para llegar a una madurez con empoderamiento, con salud, con bienestar. Y actualmente dirige el Diplomado Internacional en Nueva Longevidad. Y su último libro publicado es La Segunda Mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Bienvenido. Muchas gracias, Natalie. Un gusto enorme. Agradecido por esta generosa introducción y bueno, esperando un diálogo que creo que va a ser súper interesante. Me encanta lo que haces. Soy una ferviente admiradora de la gente centenaria, no solo de lo que comen, de dónde viven, sino más bien de su mindset, ¿no? De este propósito de vivir con joie de vivre, con ganas de vivir, de seguir adelante. Y tú hablas mucho de la longevidad. ¿Por qué es importante hoy? ¿Qué está pasando con nuestra población? A ver, yo creo que por primera vez estamos viendo que una vida larga y que además, con un poco de suerte, una vida plena puede ser la realidad de la mayoría de nosotros. Sin descuidar, por supuesto, que hay desafíos, que hay poblaciones vulnerables, marginadas, pero lo que de alguna manera, por ejemplo, mi abuela, que vivió más de 100 años, se encontró con esa posibilidad que fue pasar esos 100 años, hoy para la mayoría de nosotros, independientemente del número, de la cifra, la realidad es que vamos a vivir más, podemos gestionar ese vivir más. Y claro, todo esto es tan nuevo que todavía no hemos de alguna manera desarrollado estrategias, no hemos cambiado nuestro mindset, como vos decías, en relación a lo que significa, porque bueno, hay que llenar de vida, hay que buscar sortear esos desafíos. Y bueno, esto es una tarea que estamos comenzando, que quizás uno ha comenzado ya hace tiempo y que hoy se vuelve o se está volviendo algo más masivo, más social. Es importante lo que dices, pero ¿a qué te refieres con la nueva longevidad? Mira, la nueva longevidad es, como suelo decir, ante todo es oportunidad, pero también es desafío. Es la forma en la cual las personas mayores de hoy nos están mostrando que se están redefiniendo las ideas, los conceptos, los estereotipos que tenemos del paso del tiempo, de la vejez, ni más ni menos. La realidad es que nos dejamos de percibir jóvenes mucho antes de lo que creemos. Los estudios nos muestran que a partir de los 40 ya empezamos a notar que dejamos de ser jóvenes, cuando todavía nuestra sociedad se sigue manejando con formas, con cánones, con estereotipos, con normas y reglas sociales que son del siglo XX, que ya pasaron, que fue un siglo muy importante, de mucha evolución, de mucho desarrollo, pero hoy el siglo XXI de alguna manera nos está colocando a esas personas que definieron ese siglo XX, que vivieron los cambios sociales, que vivieron la aparición de la píldora anticonceptiva en el caso de las mujeres, que lucharon por los derechos sociales, hoy son personas mayores y nos están redefiniendo estas ideas que tenemos. La nueva longevidad es una transformación. Transformar significa crear, significa un momento fundacional. Hoy estamos reescribiendo las reglas de lo que significa esta segunda mitad de la vida y es apasionante. Porque antes definíamos la vejez como un periodo de decrépito, ¿no? Dependiente, soledad, ¿no? Y hoy lo contrario. Estamos viendo gente mayor. ¿Cómo vives tú esa percepción?
Mira, hoy es diferente. Las personas, yo creo que hay algo que no estamos haciendo, que es escuchar a esas personas que están adelante en el camino de la vida. Cuando uno habla con esas personas, seguramente se sorprende. Esto es algo que les insisto mucho a mis estudiantes, que hablen con esas personas mayores que pueden ser padres, abuelos, tíos o vecinos. La realidad es que nos damos cuenta que esas personas mayores de hoy, que vamos a ser nosotros el día de mañana, no perdemos el deseo, no perdemos las ganas, no perdemos los proyectos, nuestras ideas y nuestros sueños. Y eso es algo que, como bien decías, Natalie, parecería ser que uno cumple años, pasás los 60, te convertís en jubilado, te convertís en abuelo, dejas de tener deseo o ganas de satisfacción íntima y un montón de otras cuestiones. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo. Entonces, por eso hablo de un momento fundacional. Sabemos, las investigaciones nos están mostrando, evidentemente la dependencia, la necesidad de cuidados, que son desafíos, aumentan con el paso del tiempo, pero también sabemos, ahí en México lo vemos, prácticamente 6 de cada 10 personas mayores de 85 años viven de manera autónoma, independiente. Esto no significa que tomen medicamentos, que utilicen algún bastón, que vivan con sus familias, pero lo que significa es que se pueden valer por sí mismos. Entonces, vos fíjate que esto, desde el dato duro, desde la investigación, nos está confrontando con esas ideas que justamente vos mencionabas hace un instante. Es interesante lo que dices, porque yo siempre que doy una conferencia pregunto, ¿quién quiere vivir más de 100 años? Y la respuesta es, no quiero cantidad, quiero calidad. El tema más importante es que no sucede esto, porque la medicina ha avanzado hoy a solo mantenernos vivos, pero la morbilidad no ha disminuido. Vivimos más años, pero con enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? La mujer vive 8 o 10 años más que el hombre, pero no los vive tan bien como deberíamos. ¿A qué consideras que son los aspectos más valiosos para poder tener en cuenta que serán fundamentales en esta segunda mitad de nuestra vida? Yo creo que hoy nos damos cuenta que con esto que veníamos hablando, hoy necesitamos invertir en un futuro. O sea, todo lo que nos hablan de bueno o todo lo que vemos de bueno que pueden tener esos años por vivir, solo van a ser buenos si tenemos salud. Por eso la salud se convierte en un capital extremadamente valioso. Si sabemos que vamos a vivir más, claramente tenemos que invertir en ese futuro, porque el punto de quiebre en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida, tiene que ver, y lo sabéis muy bien, cuando como personas empezamos a necesitar a alguien que nos traiga la ropa, que nos dé de comer, que nos lleve al baño, que nos asee, que nos apoye. Entonces, yo creo que la mejor forma de eso, o de evitar eso, o de postergarlo lo que más se pueda, lo que se llama la compresión de esa morbilidad que bien comentás, es invertir en salud. Hoy sabemos que con determinadas cuestiones, desde el punto de vista de hábitos saludables, pero también de intervención médica, podemos invertir en salud, podemos aumentar ese capital de salud, como a mí me gusta llamarlo. Entonces, yo creo que hoy tenemos de alguna manera una parte muy clara, muy investigada, muy precisa, a la cual, bueno, hay que sumarle la actitud de uno, que es nuestra propia predisposición, hay que sumarle una cuota de salud, de suerte, que también es real que se necesita. Y después, por otro lado, lo que vos decías, yo creo que más que cantidad es calidad, ¿no? O sea, nadie quiere llegar a los 100 años y que está solo, si está triste, y está con necesidad de cuidados. Yo creo que lo que importa hoy es llenar de vida, estar contento con uno mismo, porque ese estar contento con uno mismo, que fíjate que inclusive es algo bastante egoísta, ¿no? Estar contento, habla de uno, nos va a permitir vivir más tiempo. Ojalá que sean 100 años, que sean más y que sean buenos. Y con esa abuela que tienes tú, vas a tener esa genética que hay que cuidar. Sí, pero acordate que la genética apenas explica el 30%. Sí. Por eso es importante, sobre todo la actitud, ¿no? O sea, hoy sabemos que las personas que de alguna manera afrontan, hacen estrategias o desarrollan estrategias de afrontamiento frente al paso del tiempo, viven mejor. Y después, la tarea que uno viene desarrollando ya desde hace tiempo, que es la necesidad de formar, de educar en esto que es la nueva longevidad. Tenemos que educar a entender lo que son las transiciones de vida, lo que es la necesidad de buscar o de alimentar esos vínculos emocionales, afectivos que nos rodean. O sea, hoy sabemos muchas cosas que hace apenas 20 años atrás no sabíamos.
Tú hablas mucho de esos pilares, ¿no? De esas conexiones sociales, cuidar esa red de apoyo. ¿Qué más sería como trabajar en ello para construir, ¿no?, de alguna forma una etapa de esta segunda mitad de vida con plenitud? Mira, yo creo que hay varias cuestiones que por un lado nos indica la ciencia, pero que también nos tiene que indicar nuestro sentido común. Sabemos que el movimiento, sabemos que la dieta, sabemos que los exámenes periódicos médicos también ayudan, sabemos que la espiritualidad, la trascendencia, sabemos esos vínculos emocionales y sabemos ese joy de vivre que vos comentabas, ese sentido de vida que hay que buscarlo, hay que alimentarlo, hay que entenderlo. Entonces, cada vez por suerte somos más los que de alguna manera estamos entendiendo que estamos en un momento muy interesante de nuestras vidas, en un momento muy lindo, muy desafiante. Ahora, también hay que entender que no nos enseñaron a esto, no nos informaron que nos íbamos a encontrar con estos desafíos. Y hoy estamos viendo que cuando todavía la sociedad te deja de lado laboralmente, te jubila, te pone esas etiquetas, si se quiere, nos queda mucho por delante. Y además nos queda mucho con esa experiencia, con esa sabiduría, que esto no significa que cumplir años uno se vuelva sabio, pero sabemos que claramente esa experiencia se acompaña de recursos, de entender qué nos gusta, de dónde racionalizar y colocar nuestra energía. Quema un poco eso. Y del Ikigai, ¿no? Hablas tanto del Ikigai, ese propósito de vida. Sí, yo creo que el sentido es fundamental y eso hay que buscarlo, eso hay que educarlo, eso es necesario entender que es una búsqueda personal que tiene que ver con el disfrute de las pequeñas cosas, de la cotidianeidad. De un buen café, una buena charla, una buena compañía y que pueden cambiando, ¿no? Conforme vamos de alguna forma envejeciendo, vas cambiando también tu propósito de vida, vas, ¿no?, volviéndote diferentes necesidades o más sabio o diferentes relaciones que te nutren, diferentes hobbies. Totalmente, pues cuántas veces nos ha pasado de encontrarnos quizás con amistades de otros momentos de vida y después que nos despedimos decir, ¿cómo es posible que con esta persona haya tenido tantos puntos en común y hoy no encontré ni medio? Entonces, bueno, eso es la vida misma y me parece que es bueno reconocerlo. Y hay que entender que esos vínculos afectivos, esas emociones, esas relaciones que nos rodean, tienen distintas intensidades. Hay personas con las cuales podemos compartir un café cada 6 meses y hay otras con las que nos podemos ir de viaje y de repente con otras descubrimos que podemos hasta compartir el resto de nuestras vidas. Entonces, eso también me parece que es bueno descubrirlo. Tú dices que nos podemos reinventar en la segunda mitad de la vida. Háblanos de algún testimonio de alguna persona que tú acompañaste en esta comunidad. Ya, ayer justamente en uno de los grupos de diálogo, intercambio y reflexión, porque aquí lo que uno está identificando es que no existen espacios para intercambiar ideas con personas que estamos en este momento de vida, que es lo que venimos haciendo en la comunidad de aprendizaje, y la gente se sorprende de que hay tantas personas en distintos lugares con los mismos problemas y desafíos. Y justamente ayer, una persona, un hombre, contó, un arquitecto, ya profesor universitario, retirado, que cuando estaba retirado decidió comenzar su doctorado y lo terminó después de 7 años. Y con ese doctorado se le abrieron una serie de puertas, de oportunidades que le hicieron encontrar ese sentido de vida que justamente estamos hablando. Entonces, yo creo que esto es uno de los muchos ejemplos que podemos tener, pero lo que nos muestra es que si bien hay cuestiones que pueden ir cambiando con el paso del tiempo, hay otras que se refuerzan, hay otros atributos que de alguna manera nos aclaran y nos pueden aclarar el camino por venir. Y por otro lado creo que es como un mantra que uno repite, bueno, porque estoy convencido, nunca es tarde. O sea, nosotros, a los que nos toca esta segunda mitad de la vida, estamos construyendo lo nuevo, porque esto es nuevo, estamos construyendo lo nuevo. Y eso me parece que es una oportunidad que no se da todos los días. Mira, Diego, yo tengo un papá que tiene 84 años, que era un hombre brillante, un hombre que hablaba 10 idiomas, que estudió 8 carreras, no terminó ninguna, pero estudió, empresario, innovador, y hoy lo ves tristemente
totalmente deprimido. Fue un hombre que se retiró a los 40 años, se metió a la casa, perdió sus contactos sociales, su propósito, su hobby, dejó el golf y se fue marchitando. Y ves a los papás que nos tocaron en esta generación, que no se cuidaron, que no tuvieron las herramientas que tenemos hoy, esta conciencia, y que tristemente nada más está esperando el día que llegue y que se lo lleven, ¿no? Porque no tiene otra cosa que hacer. Y es durísimo. Es cierto lo que decís. A ver, vos fíjate, a nosotros nos enseñan, las transiciones en nuestras vidas son como ritos de paso. Cuando vamos a la escuela primaria, cuando nos recibimos del secundario, cuando terminamos una carrera, un oficio, cuando nos casamos, aquellos que nos hemos casado, o hasta cuando nos separamos, los que nos hemos separado, son todos ritos de paso, ¿no? Y hay un rito, que es el retiro laboral, que además va etiquetado, va estereotipado con muchas otras cuestiones, para el cual no nos preparan. Y eso es una transición de vida, porque si hoy nos ponemos a pensar que a una persona se la retira, por ejemplo, aquellos que están en una forma de trabajo formal, cerca de los 60 años, le quedan 20, 25 años por delante. Y tenemos que educar, tenemos que formar a esas personas para lo que significa esa transición de paso, que además coincide con que los hijos se van de la casa, con que te podés separar, con que podés enviudar, con que tenés una frecuencia de duelos, ¿no? que es ni más ni menos que cerrar etapa. Esa transición, ese retiro, es un duelo. Vos estás cerrando una etapa que además para el hombre, y esto es importante, para el hombre es muy fuerte porque tiene que ver con su identidad, la identidad laboral, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender es que en el siglo XXI el retiro no está bueno. O sea, el retiro está bueno como una etapa que dé lugar a otra cuestión. O sea, es el inicio, no como un cierre, sino como el inicio de lo que se viene. Es un cambio de perspectiva, del ángulo donde hay que considerar esto. Como dice, cierra una puerta y abre otra, ¿no? Claro, totalmente. Tenemos que verlo de esta manera. Y segundo, tenemos que mantenernos ocupados. O sea, el estar ocupado, hoy sabemos que es bueno para el estado de cognición, para nuestra salud, para nuestro bienestar. Eso te puedo mostrar pilas de papers, de investigaciones aplicadas, o sea, todo el mundo lo sabe eso, o por lo menos intentamos que todo el mundo lo sepa. Lo que pasa es que, claro, necesitamos formar, necesitamos hacerle explicación, o explicarle. ¿Por qué? Porque los que venimos detrás, yo con mis 57, yo ya tengo muy en claro lo que me gustaría, espero tener la suerte de poder hacerlo. Pero yo te lo cuento, yo no me imagino jubilado, o sea, no me imagino retirado, porque además es lo que vi con mi abuelo, con mi padre que va a cumplir 80 años, o sea, nosotros por carácter, por necesidad, por vaya a saber qué motivos, siempre hemos estado ocupados. Y yo estimulo a que las personas se mantengan ocupadas, cada uno verá con qué. Y ahí entra de nuevo lo que mencionábamos hace un rato, el Ikigai, ¿no? Ahora, tú hablas mucho del niño interior, o la gente habla mucho del niño interior. Tú hablas de algo nuevo, este viejo interior. Sí, porque de alguna manera yo creo que, vos fíjate algo, el tema de la discriminación por edad, del edadismo, surge en la década del 60, cuando comienza a hacerse de alguna manera una exaltación de la juventud, ¿de acuerdo? Coincide en esa década la aparición de la exaltación de la juventud y, por otro lado, la discriminación, el edadismo que continúa hasta el día de hoy. Y la realidad, yo creo y estoy convencido que la juventud es muy linda, es muy interesante, uno muchas veces la añora, pero tampoco es tan romántica como nos la dicen. O sea, vos me preguntás y vayamos al primer sincericidio de nuestra charla. Este para mí es mi mejor momento de la vida. Yo donde me siento más pleno, más contento, sabiendo claramente lo que me gusta. Está bien, no puedo correr a 3 minutos el kilómetro como cuando tenía 18 años, que es lo que me gustaba hacer cuando hacía atletismo. Pero hoy puedo salir a correr a 5 minutos por kilómetro, me divierto, paro, me tomo un café, leo, y es el mismo nivel de satisfacción. Entonces, yo creo que en la medida en que empecemos a entender, y esto es algo que, por ejemplo, en mi caso personal, intento trabajarlo mucho con mi hijo, que va a cumplir 18 años, pero ahí todavía está en otra etapa,
de decirle que él va a vivir mucho tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar también un poquito a pensarnos con esa persona mayor, cómo nos gustaría, cómo nos imaginamos, qué le diríamos a esa persona mayor que vamos a hacer el día de mañana, porque también está claro que nos va a ayudar, Y hoy sabemos, esto lo estudió muy bien la doctora Levy en Yale, que las personas que se llevan mal con su propio envejecimiento viven menos. Y lo peor es que no solo viven menos, la pasan peor. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hacer este cambio de mindset, de chip. Que ese es justo el miedo a envejecer, ¿no? Que tiene la gente. Porque imagina lo peor. Sí, claro. Voy a estar solo. Imagina peor, pero bueno, las caras también tienen su romanticismo y de repente creo que la vida hay que tomársela también un poco más liviana, ¿no? O sea, creo que estamos acá para disfrutar en un momento en el cual nunca se sabe cuándo se acaba. Y me parece que el sentido de la vida pasa por ahí. A ver, si tuvieras que escribir una carta a Santa Claus, ¿qué tendría que haber en el mundo para cuidar a la gente de la tercera edad? Como por ejemplo en España, que hay estos clubs de la tercera edad donde bailan y les dan comida gratis. ¿Qué está faltando a nivel colectivo? Yo le pediría 3 palabras. Empatía para el prójimo, compasión, porque entender, hay una frase muy linda donde una persona mayor le dice a un joven: como te ves, me vi, como me ves, te verás. Entonces me parece que necesitamos empatía, necesitamos compasión hacia el otro, porque la realidad es que no todo el mundo envejece de la mejor manera. Nosotros en nuestra comunidad lo vemos, tenemos personas que están con mucha angustia, con mucho miedo, con mucha incertidumbre y que de alguna manera vienen a buscar ayuda. Cuando vos le preguntás a las personas cómo quieren vivir esta segunda mitad, cuando escarbás un poquito profundo, lo que te dicen es: queremos pasarla bien, quiero pasarla bien, hasta como una cosa egoísta. Pero pasarla bien no solo depende de uno, depende del entorno. Y ese entorno, como te digo, para mí tiene que ver con la empatía, con la compasión y con la solidaridad, con el pensarnos en grupo. Cuando las sociedades más desarrolladas son las que tienen más confianza en el otro, confianza en un sistema, confianza en un estado presente. Entonces, me parece que esos son elementos que tenemos que empezar a desarrollar con uno mismo. Yo entiendo que a veces la vida es dura, que hay que tener suerte. Todos hemos tenido momentos difíciles, por cuestiones personales, por cuestiones económicas, por lo que tenga que ser. Pero yo pediría eso: solidaridad, empatía y compasión. Yo tengo una paciente que acaba de fallecer, que vivió 106 años. Era una mujer que venía conmigo, su marido murió era más grande ya que él, un par de años, pero él murió como a los 89, 90 y ella todavía vivió solo otros 16 años. Y me decía algo muy interesante, me decía: yo me siento de mi mente muy bien, pero físicamente el cuerpo ya no me da, ¿no? Y eso es fuerte porque no está alineado, ¿no?, la mente con el cuerpo. Totalmente, es real. Mirá, a mí me ha pasado de tener parejas de pacientes donde, por ejemplo, uno de ellos tiene ese perfil que vos decís, estar muy bien de la cabeza, físicamente muy mal, y tener el otro al revés, muy bien físicamente con un deterioro cognitivo. Y son situaciones terribles, dramáticas, es muy fuerte. Es real, es muy fuerte. Yo creo que, por eso digo, esa salud hoy en día, con un poco de suerte la podemos trabajar. Y después tiene que ver con cómo acomodamos también nuestras expectativas. Era lo que hablábamos, ¿no? Si para mí vivir 100 años significa que voy a estar en una silla de ruedas, con pañales, babeando y con alguien que me dé de comer, y no, sorry, pero no lo quiero. A mí te denme la pastillita o yo pago la bala, ¿no? Pero me parece que pasa por allí. Yo creo que ¿sabes lo que pasa, Natalie? Yo creo que hablar de estas cosas no solo es hablar de uno mismo, no solo uno cae obligadamente en la autorreferencia porque nos estamos poniendo no solo en el papel del otro, sino en cómo nos gustaría o cómo quisiéramos que sea uno mismo.
Y para hablar de estos temas hay que tener muchas agallas. O sea, no con todo el mundo se puede hablar esto. Vos fíjate cuando hablas con amigas o con amigos, inmediatamente aparecen los chistes, las risas, las formas de desviar o de aliviar esa carga. Pero hay que tener para hablar de esto. Mis hijas se burlan de mí, me dicen, mamá, tú nos vas a enterrar. Y le digo, ni digas eso. Pero porque yo creo que también es un mindset. Yo sí quiero vivir muchos años y me río porque yo me faltan muchos vinos por tomar, muchos libros por leer, muchos lugares por conocer, aprender, y eso creo que también es algo que ayuda. ¿Qué tanto sirve tener pareja en la tercera edad? ¿Qué tanto ha demostrado los estudios que vivir en pareja o con alguien te ayuda a estar mejor? Mira, hoy sabemos que, por ponerlo así, los casados viven más y viven mejor. Aunque se peleen. Casadas. Aunque estén peleándose todo el día. Sí, hoy sabemos, hoy por lo menos los estudios nos están mostrando eso, que tener pareja suele correlacionar con bienestar y con... Pero hay datos muy interesantes, sobre todo últimos que salieron hace unas semanas, en España en este caso, y lo cito porque España culturalmente tiene mucho vínculo con nosotros. No es lo mismo que te digan este estudio de Japón o este estudio de los nórdicos, digamos. España tiene vínculos, ¿no?, muy parecidos. Pero, por ejemplo, lo que claramente sabemos es que los divorcios, las separaciones después de los 65 años aumentaron el 40% en los últimos 10 años. Pero lo que es importante, hay dos datos que me gustaron de este estudio. El primero es que la mayor parte de las personas no se arrepienten de haberse separado o divorciado. Y el segundo es que la decisión son ellas, las mujeres, las que se van de la casa, pero somos nosotros los que encontramos parejas nuevas. O sea, las mujeres toman la decisión y en general son menos proclives a hacer o a tener una nueva relación de pareja estable. Y cuando uno habla con ellas, que es lo que hablamos, por ejemplo, también en nuestra comunidad de aprendizaje, la mayoría son partidarias, sí, tenemos pareja, pero cama afuera. O sea, la convivencia es otro tema. O sea, es como que valía la pena experimentarlo en un momento de la vida y muchas gracias, pero ya está. Así que bueno, eso es lo que hoy tenemos con la ciencia. La mujer sabe estar sola más que el hombre, ¿no? Hay una parte que sí. Sí. Bueno, yo creo que eso es un punto muy interesante. Yo estoy convencido que la mujer vive de una manera muy diferente esta segunda mitad. Yo creo que tenemos que aprender mucho de ustedes. Yo creo que ustedes al mismo tiempo tienen que aprender cómo optimizar estas ventajas que tienen. Porque es cierto, vos lo decías al inicio, ustedes las mujeres viven más, pero con peor calidad de vida. Viven más enfermas, con más problemas de salud. Entonces yo creo que hoy todavía la mujer tiene mucho por mejorar para poder tener esa longevidad más satisfactoria, más saludable, y nosotros los hombres tenemos que aprender de ustedes. Porque el dato que vos diste de tu padre, que se jubiló, se metió para adentro, eso es muy frecuente. Ejemplo, en este estudio sobre la separación lo que se ve es que el retiro impacta fuertemente en la pareja, porque ese señor que de repente estaba 8 o 9 horas por día fuera de la casa, hoy está en la cocina y encima le dice a la señora que le cocinó durante 40 años, no, tenés que hacerlo así, allá. Y la señora, como muchas veces me han llamado, me dicen, doctor, sáquemelo de la casa. Entonces, ahí tenemos un gran punto. Se cambiaron los roles. Ella se va y él se queda. Sí, claro. ¿Cómo te gustaría terminar este podcast? ¿Una frase, un consejo, algo, una reflexión? Yo creo que tenemos mucho, como dijiste vos, yo también, tengo muchos vinos por tomar, muchas reuniones de amigos por disfrutar, muchos viajes por hacer, muchas conferencias por dar. Y me parece que ese es el gran punto, porque todo esto yo lo sintetizaría con el hecho de que estoy en lo personal y lo transmito para el resto, estamos construyendo lo nuevo. Y lo nuevo es una segunda mitad de la vida con una nueva longevidad que busquemos y que en lo posible sea plena y saludable. Amén. Brindo por eso. Muchísimas gracias. Un honor tenerte con nosotros. Me encanta cómo platicas. Me encanta tu información y tienes mucho que hacer. Hay que cuidar y romper paradigmas porque vamos a estar aquí por un buen rato. Ojalá. Gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y realmente un gusto enorme. Igualmente. Haber compartido este diálogo. Gracias. Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.